De aquellas anécdotas o cuentos de Primo Juancho que llegaban a buen puerto y en los cuales, sin él sospecharlo, se revelaba su espíritu de rancia cepa castellana, había uno, el más reciente quizás del repertorio, que fue siempre el preferido de mi alma, porque sus actores me eran familiares y porque, además de estar presentes en el escenario, solían estar presentes en el auditorio, cosa que daba a las palabras cierto sabor y jugosa vida. También se deleitaba en él, Primo Juancho, y aún lo refería con gusto muchos años después, hacia el final de sus días. De tanto contarlo, había ido limando asperezas, podando brozas, romando ángulos agudos, de modo que cuanto de él quedaba eran redondeces y delicados perfiles. Mamá se encontraba allí especialmente implicada. Su figura aparecía en primer plan tan inundada de luz que no se dio nunca el caso de que comenzase el cuento sin interrumpirlo ella, cantadora y desganada. ¿Hasta cuándo lo cuentas, primo Juancho? Por Dios, ¿hasta cuándo? Pero si era difícil obtener que ciertos cuentos de primo Juancho no se descarrilasen, era completamente imposible el detener a uno de sus favoritos. Sí, calzadas las botas de 7 leguas, había ya dicho, a correr. La anécdota a que me refiero era sencillísima y de una trivialidad desbordante de interés. ¿Cómo podían correr juntos, agarrados alegremente de la mano, esa pareja de enemigos mortales? ¿La trivialidad y el interés? Preguntarán ustedes. No puedo contestar. He ahí el misterio. He ahí el embrujo. He ahí la esencia que encerraban las palabras de primo Juancho y que jamás me será dado el transmitir a ustedes. Se trataba de cómo, cuándo y en qué circunstancias papá y mamá celebraron sus bodas. Se casaron el año 46. Empezaba primo Juancho. Era en el mes de marzo y era un domingo de Pascua. Carmen tenía 15 años y Juan Manuel 31. Quisieron un matrimonio lujoso y lo tuvieron espléndido. Los casó el arzobispo y a la novia la llevó del brazo su padrino, que era entonces presidente de la República. Pero a ahijada y a padrino, al salir juntos de la casa, les pasó un gran chasco con el que nadie contaba. Y el chasco, como verán, es la única gracia que tiene mi cuento. Pero es inútil seguir repitiendo las palabras de primo Juancho. Sin su voz, sin su ademán, sin ese calor indefinido que es alma o perfume de la expresión en el narrar de los buenos narradores, nada significan. Solo puedo asegurarles que cuando por aquí llegaba la sencilla historia, o sea, el anuncio del chasco, todo el mundo atendía. Si Evelyn pasaba por el fondo del corredor, suspendía un instante su actividad febril y atendía. Las sirvientas atendían, las niñitas todas atendíamos, hasta Aura Flor, si es que estaba presente, en sus tiranos 6 a 9 meses, encumbrada en los brazos de su criadora, con 3 dedos sumergidos en su boca sin dientes y un severo ceño en la frente reflexiva, vencida por la fuerza del ambiente, se dignaba atender y atendía con placer,
lo garantizo. Contado en pocas y desabridas palabras, el chasco fue que al salir el matrimonio de la casa, al coche de adelante, en donde iba la novia, se le rompió una rueda y con caballo, cochero, novia, presidente y todo, se quedó en plena calle volcado y tullido. Era el coche oficial y solemne de la presidencia, con su uniforme de general viejo de la independencia, todo lleno de entorchados y con decoraciones. Como sale un caracol de la concha, salió el padrino de su coche volcado, sacó a la novia lo mejor que pudo y aunque cruzaba entonces por un periodo de aguda impopularidad y no era oportuno codearse con el populacho tan engalonado y empenachado, viendo el conflicto, viendo que la iglesia no les quedaba tan lejos y viendo que con otro coche, gran lujo y boato entonces, no podía hallarse así tan al alcance de la mano, se tragó él solo su gran desgano y desafiando a la vez los dos conflictos, dijo con una sonrisa muy alegre y muy campechana: pues seguiremos a pie. Los invitados que tenían coches se bajaron al punto e imitando al presidente, también saludaron al herido con una franca sonrisa, repitiendo lo mismo. Pues seguiremos a pie. Y el padrino, con sus entorchados, y la hijada, con sus azahares, y todo el cortejo atrás, anda que anda, se fueron calle arriba, entre una doble hilera de curiosos y una doble hilera de ventanas que mirando avanzar el gran suceso, batían sus hojas apresuradas, echando raudales de luz y haces de comentarios sobre la calle medio oscura, porque matrimonio y percance estaban pasando de noche. La novia, al avanzar, oyó caer de todos los labios un torrente de flores, pero el viejo general oyó otras cosas, porque, como he dicho ya, tenía enemigos. Expiraba su periodo presidencial y a pesar de sus muchas bondades y de sus muchas glorias viejas, eran aquellos días de malquerencia y de impopularidad. Moraleja: para atravesar una calle entre dos hileras de curiosos y dos hileras de ventanas, es más grato y más seguro atravesarla de novia que atravesarla de general. Tal era, a grandes rasgos, el cuento con su moraleja y todo. Ahora bien, lo que Primo Juancho llamaba la gracia de mi cuento no se encerraba, no, en los linderos del chasco como él creía, sino que derramada por todos lados iba regocijando el espíritu con esa alegría sabrosa del agua fresca, bebida en plena sed. Alegría y sabrosura que cuando logra apresarse en palabras escritas, las páginas donde se guardan, así pasen años y más años, no se marchitan nunca. Solo mucho tiempo después llegué a conocer esta verdad. Extasiada de sorpresa y de añoranza, la encontré un día en unas páginas amarillentas del romancero, leyendo el relato de otras bodas que también iban andando con nobleza campechana por el medio de la calle. Aquí están, son las bodas del Cid. Si impregnan en este aroma mi relato desabrido, comprenderán cuál era el encanto indefinido que animaba el cuento del Primo Juancho. Más atrás viene Jimena, trabándola el rey la mano, con la reina su madrina y con la gente de manto.
por las rejas y ventanas arrojaban trigo tanto que el rey llevaba en la gorra, como es ancha, un gran puñado. Y a la humildosa Jimena se le metían 1000 granos por la marquesota al cuello, y el rey se los va sacando. Envidioso, dijo Suero, que lo oyera el rey en alto. Aunque es de estimar ser rey, estimara más ser mano. Mandóle por el requiebro el rey un rico penacho, y a Jimena le rogó que en casa le dé un abrazo. Fablándole iba el rey, mas siempre le fabla en vano, que non dirá discreción, como la que faz callando. Llegó a la puerta el gentío, y partiéndose a dos lados, quedóse el rey a comer y los que eran convidados. Si tienen a bien cambiar los granos de trigo, que nunca se dio en Caracas, por comentarios contra el presidente y espontáneas flores a la novia, tendrán ustedes el romance de las bodas de mamá, tal como tantas veces lo escuchó narrar mi infancia. Ah, primo Juancho, la gracia de tu cuento. Ahora ya sé por qué vivías indignado sin razón y por qué amanecías todas las mañanas con tu solemne y negro levitón de entierro. Sabías que entre unos y otros estaban asesinando brutalmente la noble, vieja gracia campechana, y como pocos a poco enterraban algo de ella todos los días tú asistías consecuentemente a su pedazo de entierro, pero su agonía fue larga y respirando a tu lado vivió mientras tú viviste. Fue ella quien, como perro fiel, olfateando tus faldones, se fue a trote ligero detrás de tu entierro pobre, e inmóvil sobre tu tumba, como los perros de mármol de los mausoleos, se quedó para siempre en el cementerio. Al terminar de escribir estas palabras, dos gruesas lágrimas han corrido por mi rostro arrugado, tanto por las contracciones del dolor, cuanto por las muchas líneas que al rodar de los años ha ido trazando la risa. Una de las lágrimas es por la pérdida irreparable de la querida ausente. La otra, por la tristeza inmensa que me da el saber que sobre las amadas cenizas, siempre triunfante, siempre terrible, cual un ángel de exterminio con una espada de fuego, guardando las puertas de todo lo amable, en lugar de la gracia como castigo, nos ha quedado el énfasis.